El cuarto del relojero. Esta es la historia de un relojero. Pero no de cualquiera. Es la historia de un hombre que quiso construir un reloj distinto. Un reloj que no solo marcara las horas, sino que pudiera guardar los recuerdos. No buscaba medir el tiempo como los demás, sino detenerlo, guardarlo, comprenderlo, porque a veces el pasado no se borra, solo se esconde. En su taller, rodeado de engranajes, planos y silencio, creó algo único. Un reloj que no mostraba la hora exacta, pero sí lo necesario. Ese reloj, el de las 11:11 de la mañana, no era un objeto común. Era una puerta. Una llave a memorias olvidadas. Un intento por corregir errores. Por sanar heridas. Muchos años después, su nieta Clara encuentra ese reloj. Y al tocarlo, comienza a ver recuerdos que no son suyos. Fragmentos de un pasado que pide ser escuchado. Así comienza su viaje, uno en el que aprenderá que el tiempo no solo pasa, también puede perdonar. Empezamos con la historia. En un pequeño y olvidado pueblo costero, llamado Puerto Niebla, el tiempo parece haberse detenido. Las olas del mar rompen contra las rocas, con una cadencia eterna. Mientras que las casas de madera y las calles adoquinadas, parecen haber sido abandonadas por el paso de los años. Es un lugar donde los relojes no marcan la hora, sino que la retienen, como si algo o alguien hubiera decidido suspender el flujo de los días. Clara Mendoza, una joven que nunca conoció a su abuelo materno, se ve obligada a regresar a este remoto rincón del mundo. Tras recibir una herencia que no esperaba, un antiguo taller de relojería, envuelto en polvo y silencio, le ha sido legado por el nombre del hombre que su madre evitó mencionar durante toda su vida. Al llegar, Clara se encuentra no solo con un edificio olvidado, sino con una serie de recuerdos que no son suyos, pero que le pertenecen, de alguna manera extraña. Una relojería que ha permanecido cerrada por años, un reloj que marca las 11:11 de la noche, y un cuarto oculto donde el tiempo parece desdibujarse. Son solo algunas piezas de un rompecabezas familiar que Clara debe resolver. A medida que se adentra en este oscuro legado, comienza a descubrir que la memoria, el tiempo y los secretos guardados en los engranajes del viejo relojero, son más reales de lo que jamás imaginó. El cuarto del relojero es una historia sobre el pasado que no se olvida. Sobre los ecos de aquellos que nos precedieron, y sobre cómo, en ocasiones, el tiempo no es una línea recta, sino una espiral que nos arrastra hacia lo que dejamos atrás. Herencia inesperada. La carta no tenía por qué llegar. No en ese día, no a esa hora. Era jueves, y la lluvia golpeaba, como dedos impacientes, sobre el alféizar de la ventana. Clara se había acostumbrado a los días grises, a la rutina sin sobresaltos. Pero algo en el sonido del buzón la hizo voltear, como si una presencia invisible la hubiera llamado por su nombre. El sobre era grueso, de un color marfil casi antiguo, con un sello de cera roja, agrietado por el tiempo. No había remitente visible, solo su nombre, escrito a mano, con una caligrafía fina. Casi de otro siglo, Clara Mendoza. Confidencial. Lo abrió con lentitud, con la misma cautela con la que uno abre una caja olvidada en un desván. Dentro, una sola hoja. La tinta negra parecía fresca. Por la presente, se le notifica que ha sido nombrada heredera única de la propiedad del señor Elías Mendoza, su abuelo materno, recientemente fallecido. El bien heredado corresponde a una relojería, ubicada en la calle Mayor número 11, del pueblo de Puerto Niebla. Se solicita su presencia, para la toma de posesión y apertura de la propiedad. Elías Mendoza, un nombre que en su casa
Flotaba como una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por la muerte de un hombre al que jamás conoció, sino por el lugar que nombraba. Puerto Niebla. Había escuchado ese nombre una sola vez, de labios de su madre, durante una pesadilla en mitad de la noche. La había despertado el grito ahogado. No, papá, no. Desde entonces, Clara supo que el pasado tenía un lugar, y que ese lugar debía estar lleno de cosas que era mejor no recordar. Pero lo que realmente la inquietó, fue otro detalle. La relojería estaba en el número 11. Otra vez el 11. Desde niña, ese número la perseguía, como una firma invisible. Relojes detenidos a las 11:11 de la mañana, boletos, matrículas, sueños. Siempre 11, siempre doble. Miró por la ventana. El cielo estaba cubierto. Las gotas trazaban caminos temblorosos sobre el vidrio. Y por primera vez, en mucho tiempo, Clara sintió que algo se había activado en el mundo. Algo que llevaba años, esperando que ella abriera la puerta. Guardó la carta en el cajón, pero el sobre siguió en su mano. El tacto del papel era rugoso, casi como piel envejecida. Por un momento pensó en tirarlo. Como si hacerlo borrara el peso de lo que acababa de leer. Pero no pudo. Encendió su lámpara de escritorio. La luz cálida iluminó la pared donde colgaba un viejo reloj de péndulo, un regalo que nunca supo de quién venía. Lo había tenido desde niña. Estaba detenido desde hacía meses. A las 11:11 de la mañana. Se acercó a él por impulso. Rozó la esfera con los dedos. Algo en ese gesto le resultó familiar, aunque no podía decir por qué. Como si ya hubiera vivido ese momento antes. Un trueno retumbó a lo lejos, y durante un segundo, las luces parpadearon. El reloj marcó un leve tic, aunque no tenía batería. Clara dio un paso atrás. El silencio regresó, espeso, como una advertencia. Y entonces lo decidió, iría a Puerto Niebla. No por la herencia, no por el abuelo, sino porque algo antiguo y oculto, la estaba llamando. Llegada al pueblo, el autobús se detuvo con un suspiro, largo y cansado, como si también estuviera harto del camino. Clara descendió con paso firme, aunque por dentro dudaba de cada decisión que la había traído hasta ahí. Arrastró su maleta pequeña sobre los adoquines húmedos, que parecían rechinar bajo sus ruedas. El pueblo, si podía llamarse así, parecía más una postal detenida en el tiempo. El aire era distinto, salado, sí, como todo lugar cerca del mar, pero también espeso, casi lodoso, como si la niebla no solo cubriera el paisaje, sino también los recuerdos. Esa niebla no caía, se alzaba, emergía del empedrado, trepaba por las paredes, se enroscaba en los tejados, como dedos largos que no querían soltar nada. Puerto Niebla. Era un nombre que parecía inventado para una novela de misterio, y sin embargo, ahí estaba. Tangible, silencioso. La estación de autobuses no era más que una banca bajo un tejado oxidado. Y un cartel de madera colgando torcido. Las casas parecían dormidas. Todas tenían las cortinas echadas, las puertas cerradas, los postigos bien asegurados, como si temieran algo más que la humedad. Clara sintió varias miradas fugaces tras las ventanas, mientras avanzaba por la calle principal. Entonces notó los relojes, y el estómago se le apretó. Había relojes por todas partes. Algunos colgaban de los muros, otros estaban apoyados en repisas, dentro de vitrinas de tiendas, y varios, curiosamente, en las puertas de algunas casas. Relojes de pared, de péndulo, de bolsillo. Incluso despertadores viejos y oxidados. Todos detenidos. Lo más inquietante,
Muchos marcaban las 11:11 de la mañana. Clara se detuvo frente a una ferretería, con la persiana a medio cerrar. En su vitrina había un reloj redondo, de vidrio rajado. Miró las manecillas. 11:11. No era coincidencia. Ese número no se soltaba de ella. El viento marino le trajo un murmullo leve. Como una conversación apagada. Venía de la pequeña cafetería, al final de la calle. Entró sin pensar, buscando aire, orientación, o una explicación. El interior estaba cálido, iluminado por lámparas tenues colgantes, que temblaban con cada soplo de viento. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de pan horneado y madera húmeda. Una mujer, de cabello recogido, rostro ancho, y mandil beige, la recibió sin sorpresa. «Viene por la relojería, ¿verdad?», preguntó, sin ni siquiera saludar. Clara tardó un segundo en asentir. La taza de café ya estaba servida cuando se sentó. «No muchas personas regresan a este lugar», continuó la mujer, «menos aún por ese sitio». En el fondo del local, dos hombres mayores cuchicheaban. Pero bajaron la voz apenas la notaron. Uno de ellos la miraba sin disimulo, los ojos empañados por la edad, pero fijos, como si Clara le recordara algo que no quería recordar. «Era mi abuelo», dijo ella, casi en un susurro, «Elías Mendoza». Se hizo un silencio. La mujer bajó la mirada y limpió el mostrador con movimientos lentos. Luego se inclinó y, con voz baja, dijo: «Dicen que el viejo Elías hablaba con los relojes. Que los escuchaba. No eran solo máquinas para él. Eran memorias, dicen». «¿Y usted qué cree?». La mujer levantó la vista. Clavó los ojos en los de Clara, y respondió sin dudar: «Yo creo que hay cosas que es mejor dejar quietas. Pero eso no es asunto mío. Si va a ir, la tienda sigue en pie. Calle Mayor, número 11». Clara bebió un sorbo del café. Amargo, fuerte, salió sin mirar atrás. Al pisar la calle nuevamente, notó cómo la niebla parecía haberse cerrado un poco más. El pueblo la envolvía, la empujaba. La observaba. Al fondo, apenas visible entre la bruma, el cartel colgante de una tienda vieja, se balanceaba con un chirrido tenue. «Relojería Mendoza». Las letras se veían desgastadas, pero aún firmes. El escaparate estaba cubierto por una capa de polvo tras el cristal. Detrás, una figura borrosa, un reloj de pie, inmóvil. Y justo en ese instante, una campana sonó desde la torre de la iglesia. 1, 2, 3, hasta 11, y Clara juraría haber escuchado un susurro en la última campanada. No una voz, exactamente. Más bien un pensamiento. Un eco. Un nombre dicho sin sonido. El suyo. La tienda dormida. Clara se detuvo frente a la puerta de la relojería, las manos ligeramente temblorosas. El cartel con el nombre, Relojería Mendoza, colgaba torcido. Como si el paso del tiempo hubiera decidido despojar a la tienda de cualquier esfuerzo por mantenerse erguida. Las paredes de madera, grisáceas por la humedad del aire salino, temblaban levemente con cada soplo de viento. Pero el lugar estaba, sin lugar a dudas, detenido. Muerto, en cierto modo. Tomó aire y giró la llave que estaba en la cerradura. El sonido metálico resonó, como si la puerta hubiera estado esperando este momento durante años. Un chirrido, bajo y antiguo, anunció su entrada. El aire dentro de la tienda la envolvió en un pesado abrazo de polvo y humedad. La luz exterior apenas lograba filtrarse a través de las ventanas sucias, creando un juego de sombras que convertía el espacio en una suerte de capilla olvidada, cerrada al paso del tiempo. Los relojes, inmóviles y silenciosos, se alineaban perfectamente en las estanterías.
como soldados en espera de una orden que nunca llegaría. Todos marcaban las 11:11 de la mañana. Los relojes de péndulo, con sus esferas de cristal agrietadas, las campanas oxidadas. Los relojes de bolsillo apilados en vitrinas que no parecían haber sido tocadas en décadas. Todos eran monumentos a un tiempo suspendido. El polvo se acumulaba en cada rincón, en cada manecilla congelada. Nada en ese lugar había cambiado en años, como si el mundo exterior no tuviera acceso a esa pequeña cápsula del pasado. Clara recorrió lentamente la tienda. Los pasos amortiguados por el suelo de madera crujiente. Cada movimiento de su cuerpo parecía interrumpir el silencio, como una intrusa que no encajaba en la quietud del lugar. Un reloj, particularmente grande, con un péndulo dorado que brillaba bajo la débil luz, captó su atención. Se acercó y lo observó de cerca. El vidrio que protegía la esfera estaba empañado, pero podía distinguir las manecillas detenidas, apuntando una vez más a las 11:11 de la mañana. ¿Por qué ese número?, se preguntó, mientras sus dedos rozaban el cristal. Casi como si esperara que el reloj cobrara vida en ese mismo instante. Pero no ocurrió nada, solo el eco de su respiración se sumó al silencio. El aire dentro de la tienda estaba impregnado con un olor a madera vieja, a engranajes oxidados, y a algo más. Algo indefinido. Como si ese lugar hubiera sido testigo de muchas cosas que nadie se atrevía a recordar. La sensación de estar rodeada de objetos tan inanimados, pero con tanta historia, la hacía sentirse pequeña. La habitación parecía absorber sus pensamientos, y por un momento, se le hizo difícil concentrarse en algo concreto. El zumbido lejano del mar se filtraba débilmente por las rendijas de las ventanas. Parecía que el pueblo entero estaba dormido, como si también él se hubiera rendido ante el peso del tiempo. Cada rincón de la tienda parecía susurrarle que nada de eso era casual. Que había algo más. Algo oculto, esperando ser encontrado. Al fondo, hacia la esquina izquierda de la tienda, una puerta cerrada llamó su atención. Era una puerta pequeña, enmarcada por una pared de madera vieja, que se desmoronaba un poco hacia abajo, como si hubiera sido construida apresuradamente. No estaba a la vista de la clientela, como si fuera una parte secreta del negocio. Algo que solo el relojero había conocido. El pomo de la puerta era de hierro, y estaba cubierto por una capa gruesa de polvo. Clara intentó girarlo, pero la puerta estaba cerrada con llave. La sensación de ser observada se intensificó. La tienda estaba vacía, sí, pero de alguna manera, sentía que no lo estaba. Como si la misma tienda estuviera viva, respirando a través de las grietas del techo y las ventanas. Su respiración se hizo más rápida. No entendía por qué, pero sentía que esa puerta escondía algo esencial. Un secreto demasiado importante para quedarse guardado allí. Algo que le pertenecía, pero que no podía recordar aún. Su mente comenzó a correr en 1000 direcciones. ¿Qué había detrás de esa puerta? Se mordió el labio y, con una punzada de miedo, pasó su mano por encima del pomo. Lo miró un momento más, asegurándose de que estaba realmente cerrada, de que nada la había engañado. No hay forma de abrirla, pensó, pero la idea de irse sin explorarla completamente la atormentaba. Un repentino golpeteo del viento hizo que la madera crujiera, y Clara, sobresaltada, se volvió hacia el interior de la tienda. Una de las paredes de fondo, aquella que estaba cerca de la puerta cerrada, estaba llena de relojes antiguos. Eran relojes de bolsillo, relojes de mesa, relojes de pared, todos exactamente iguales. La manecilla de cada uno apuntaba hacia las 11:11 de la mañana.
El sonido del mar afuera se convirtió en un rugido lejano, mientras su corazón latía más rápido. Todo alrededor parecía más real, más palpable, como si el espacio mismo la estuviera envolviendo y empujando a descubrir la verdad. Pero había algo que no podía olvidar, aquella sensación de que el tiempo, aquí, no era el mismo. Decidió que, aunque fuera tarde, volvería a la tienda al día siguiente. Necesitaba más tiempo para entender qué sucedía con ese lugar. Algo dentro de ella le decía que debía regresar, como si la relojería la estuviera esperando. Antes de irse, se acercó una vez más al reloj de péndulo, que parecía marcar el ritmo de su respiración. Observó las manecillas detenidas a las 11:11 de la mañana, y algo cambió en su interior. No era solo la hora en que todo estaba detenido. Era una señal. Algo en este lugar estaba a punto de despertarse. El reloj de las 11:11 de la mañana. La lluvia había empezado a caer con suavidad esa tarde. Las gotas golpeaban el tejado de la relojería como un metrónomo irregular. Clara, sentada en el suelo del taller, revisaba cajas con piezas oxidadas, engranajes desordenados y cristales partidos. A su alrededor, el aire olía a aceite seco y madera vieja. El silencio era denso, apenas interrumpido por el golpeteo del agua y el crujido de los listones bajo su peso. Había pasado horas limpiando los estantes, ordenando herramientas, leyendo a medias algunos cuadernos técnicos cubiertos de polvo. Nada parecía contener algo verdaderamente revelador. Hasta que encontró una caja de madera oscura, más pequeña que las otras, empotrada en una repisa alta, detrás de una cortina de telarañas. No tenía cerradura, pero estaba tan firmemente cerrada que tuvo que usar un destornillador para forzar la tapa. Cuando finalmente se abrió, el olor encerrado durante décadas escapó como un suspiro antiguo. Dentro, cuidadosamente envuelto en terciopelo descolorido, yacía un reloj de mesa negro, de formas delicadas y marco metálico envejecido. Clara lo levantó con cuidado. Era más pesado de lo que parecía. La superficie estaba pulida pero mostraba signos de haber sido muy usado. Y al frente, bajo el vidrio ovalado, unas elegantes manecillas de bronce estaban detenidas exactamente en las 11:11 de la mañana. Clara lo observó unos segundos, intrigada. No tenía cuerda, ni puerto visible para baterías. Era como si hubiera sido diseñado para estar quieto. Aún así, en cuanto lo sostuvo en las manos, una punzada breve le atravesó las sienes. No dolor, algo más parecido a una presión suave, como cuando uno recuerda de pronto un sueño olvidado. Lo colocó sobre una mesita cercana y se quedó mirándolo por un momento. Las manecillas no se movían, pero el reloj emitía un ligero zumbido, casi imperceptible. Como si aún funcionara en algún plano oculto. Esa noche, ya de regreso en el pequeño cuarto que había improvisado sobre la tienda, Clara no pudo dormir. La lluvia había cesado, pero en su mente algo no se apagaba. Su mirada regresaba una y otra vez al reloj, que había decidido colocar sobre una repisa cerca de la cama. No era raro que su mente se obsesionara con detalles, lo sabía. Pero lo que le ocurría esta vez era distinto. Cerró los ojos cerca de las 11, cansada. Pero justo cuando la aguja del reloj digital marcaba 11:11 de la noche. El silencio de la habitación fue quebrado por un sonido leve, claro, pero imposible. El reloj antiguo, aquel sin cuerda ni conexión, emitió un tintineo suave y melódico. Como un llamado desde muy lejos. Clara se incorporó en la cama de golpe. El reloj brillaba débilmente, una luz casi imperceptible nacía desde el centro de la esfera. Como si reflejara algo que no estaba en la habitación.
Y entonces ocurrió. Una imagen le atravesó la mente. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue un recuerdo, pero no suyo. Clara lo supo con absoluta certeza. Estaba sentada frente a un mostrador de madera, en la relojería. Era de noche, y a su lado, un hombre con gafas redondas ajustaba una lupa sobre su ojo. Ella, o quien fuera que estuviera en su lugar, le pasaba herramientas. El aire olía a tabaco dulce y aceite de maquinaria. Se sentía tranquila, incluso feliz. Luego, una voz. Este no es un reloj cualquiera, hija. Recuerda. Clara despertó con la respiración agitada, cubierta de sudor frío. Se sentó en la cama, sin comprender. El reloj marcaba otra vez las 11:11 de la noche, pero ya no sonaba. La habitación estaba en silencio. Pasó la mano por su frente. ¿Qué había sido eso? ¿Una visión? ¿Una memoria? ¿Una advertencia? No sabía cómo explicarlo, pero lo que había vivido no era un simple sueño. Había detalles imposibles de imaginar, texturas, olores, voces. Era como si alguien más le hubiera prestado su recuerdo. Pasó el resto de la noche sin dormir, sentada en la cama, mirando el reloj. Lo había dejado frente a ella, y aunque no se movía, parecía estar esperándola. Como si a las 11:11 de la mañana del siguiente día volviera a hablarle. Al amanecer, la realidad parecía más apagada. Todo lo vivido se sentía extraño, y sin embargo, cuando bajó a la tienda y buscó entre las herramientas, encontró una cajita metálica igual a la que había visto en la visión. Estaba exactamente donde ella la había dejado. Clara sintió cómo algo se removía dentro de ella, una mezcla de miedo y fascinación. El reloj no era solo un objeto antiguo. Estaba unido a recuerdos que no eran suyos. Y, por algún motivo, había decidido mostrárselos. Fragmentos del pasado. La primera vez que ocurrió, Clara pensó que estaba soñando. Se encontraba en una habitación mal iluminada, llena de engranajes colgados como frutas de un árbol mecánico. El aire olía a aceite antiguo, madera húmeda y metal caliente. Frente a ella, un niño de unos 10 años, de cabello oscuro y manos finas, estaba sentado frente a una mesa de trabajo. Tenía el ceño fruncido, la concentración escrita en cada músculo de su rostro. Con unas pinzas diminutas sostenía un resorte como si contuviera el corazón del mundo. La imagen duró apenas un parpadeo. Clara despertó con el corazón agitado. Sudor frío en la frente y los dedos crispados como si aún sujetaran algo invisible. Intentó desechar la sensación. Se levantó, bebió agua, y volvió a la cama. Pero a la noche siguiente, volvió a ocurrir. Esta vez la imagen fue distinta. Había una mujer de pie junto a una puerta cerrada. Lloraba en silencio, con una mano sobre el pecho y la otra sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul. Al fondo, la misma habitación del relojero. Se oía un tic-tac irregular, como el latido de un corazón herido. La mujer dijo algo en voz baja. Una promesa, algo sobre no volver, sobre no permitir que el tiempo la atrape también. Clara despertó nuevamente. Esta vez no trató de ignorarlo. Durante el día, bajó al taller. Se quedó allí largo rato, observando las herramientas. Tocó una por una, el abrecajas, el destornillador fino, el compás. Y cuando sus dedos rozaron el viejo reloj de bolsillo que había encontrado en la caja, lo sintió vibrar. No físicamente, no como un zumbido, era un impulso, algo interno. Como si una parte de su memoria, una que no le pertenecía, se activara. Instintivamente, tomó una de las piezas, examinó el engranaje roto, y sin pensarlo demasiado, comenzó a repararlo.
No sabía cómo lo estaba haciendo. No había estudiado relojería, ni siquiera recordaba haber abierto un reloj real antes. Pero sus manos sabían, su cuerpo sabía. Como si alguien más estuviera usando sus dedos. Tic, tac, tic, tac. El reloj volvió a latir. Clara lo dejó sobre la mesa, dio un paso atrás y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era familiaridad, como si aquello no fuera una revelación, sino un retorno. Esa noche, los recuerdos regresaron con más fuerza. Fragmentos. Un hombre alto, de mirada dura pero triste. Acariciando el cabello de una niña. Una mujer gritándole desde el otro lado de una puerta. No puedes detenerlo. El tiempo no te pertenece. Un reloj de péndulo rompiéndose en 1000 pedazos al caer. Cuando despertó, Clara ya no lo dudaba. Esos no eran sueños, eran memorias, pero no suyas, eran de su madre, y del hombre que ella había odiado con todo el peso del silencio. El abuelo que Clara nunca conoció. El secreto familiar. Clara había recorrido cada rincón de la tienda, sumida en los ecos del silencio que parecía envolverlo todo. Pero algo la impulsaba a ir más allá. En su exploración por la vieja relojería, descubrió una esquina oscura, oculta entre montones de piezas rotas y herramientas desordenadas. Algo brillaba débilmente, apenas visible entre los engranajes de un reloj antiguo, que no parecía haber sido tocado en décadas. Con cuidado, Clara despejó los restos de polvo y piezas olvidadas. Bajo el metal, entre los engranajes y las maderas carcomidas por el tiempo, encontró algo que no esperaba. Unas cartas, dobladas con cuidado, y casi deshechas por el paso de los años. El primero de ellos estaba sellado con un emblema familiar, un símbolo que ella recordaba haber visto en la antigua casa de su madre, una joya de la familia. Era una carta de su madre. Escrita en un tono frío, como si estuviera forzada a confesar algo que había intentado guardar en su interior por años. Clara, siempre supe que este día llegaría. El día en el que tus preguntas no tendrían respuestas fáciles, comenzaba la carta. El corazón de Clara dio un salto. No era la carta que esperaba encontrar, no de su madre. Pero necesitaba saber más. Con manos temblorosas, desplegó el resto de las cartas, cada una con más secretos. La carta continuaba relatando cómo su madre había huido del pueblo a una edad temprana, llevándose a Clara consigo. Hablaba de un tiempo de oscuridad, una época donde su madre había sido traicionada por su propio padre, el relojero. La traición no era amorosa ni personal, sino algo mucho más oscuro. El accidente fatal de un joven que había ocurrido en los talleres del abuelo. Según la carta, el accidente ocurrió una noche, cuando el abuelo de Clara, obsesionado con perfeccionar sus relojes, había descuidado su seguridad. El joven aprendiz, un muchacho que había creído en el relojero como un padre, murió durante un intento fallido de reparación. La ciudad entera culpó al relojero, pero nadie sabía que el verdadero culpable era la obsesión del abuelo por el tiempo, por hacer el reloj perfecto. El relato de su madre la sacudió profundamente. Durante toda su vida, había escuchado rumores vagos de un accidente, pero nunca imaginó que su abuelo había sido acusado injustamente de algo tan grave. La carta dejaba claro que el relojero había sido marcado para siempre por esa tragedia. La gente lo miraba con desconfianza. Nadie en el pueblo lo perdonó. El sentimiento de culpa y la soledad lo acompañaron hasta su muerte, en su propio taller, rodeado de relojes rotos y recuerdos que nunca pudo reparar. Fue el miedo al tiempo, decía la carta, lo que destruyó a nuestro padre. No solo fue su obsesión con los relojes,
sino también el precio que tuvo que pagar por ignorar las advertencias. El tiempo no puede repararse, y él lo sabía. A veces las personas no se dan cuenta de que el tiempo que pierden por no ser honestos, es el único que jamás podrán recuperar. Clara se sentó en el suelo, con las cartas entre las manos. Ahora entendía por qué su madre nunca quiso hablar de su abuelo, por qué nunca le dejó acercarse a ese pueblo ni a ese lugar. La traición, el dolor y la tragedia habían marcado a la familia de una manera que ni siquiera el paso del tiempo podía sanar. Su madre había decidido huir para proteger a Clara, pero también para protegerse a sí misma de ese pasado oscuro. El abuelo había estado obsesionado con la idea de reparar lo irremediable, de arreglar lo que se había roto. Pero no podía arreglar su propia vida, ni el daño que había causado. Su hija, la madre de Clara, había tomado una decisión que, aunque dolorosa, parecía haber sido su única salida: alejarse. Olvidarse del pasado, y formar una nueva vida, lejos de la sombra de ese hombre y de su obsesión destructiva. Ahora, con las cartas en sus manos, Clara comprendía que su herencia era mucho más compleja de lo que pensaba. Su abuelo, el relojero, no solo había dejado relojes detrás de él, sino una historia llena de secretos y recuerdos rotos. El pueblo recuerda. El aire del pueblo parecía aún más denso ese día. Clara no había logrado entender la quietud que rodeaba ese lugar hasta que sus propios pasos resonaron sobre las empedradas calles. El viento traía consigo el salitre del mar, y la niebla del amanecer se aferraba a cada rincón, como si el tiempo mismo hubiera decidido suspenderse allí. Sin embargo, Clara no podía permitir que la nostalgia de la quietud la detuviera más. Había llegado el momento de preguntar, de confrontar a las personas que habían conocido a su abuelo, el relojero. Caminó hacia el pequeño café, un local modesto donde los pocos habitantes del pueblo solían encontrarse. Al entrar, el murmullo cesó en cuanto cruzó la puerta, y la confirmación a lo que ya sospechaba se hizo evidente. Todos la observaban. Los ojos se desviaban rápidamente, algunos se giraban hacia las ventanas, otros se hundían en la taza de café, pero el silencio lo decía todo. Habían estado esperando que llegara este momento, y al mismo tiempo, temían lo que se podía desatar. Se acercó al mostrador, donde la dueña, una mujer mayor con rostro arrugado y ojos cansados, la miró como si Clara fuera una intrusa. ¿Qué necesitas, muchacha?, preguntó con voz áspera, como si quisiera desentenderse del tema. Clara respiró hondo, mirando alrededor, y luego, sin titubear, dijo: tengo que saber qué pasó realmente. ¿Qué ocurrió con mi abuelo? El murmullo aumentó en la sala, pero nadie respondió. Clara insistió: no voy a irme hasta que me lo cuenten. Necesito saber qué ocurrió con él, qué lo condenó a morir solo. El tiempo pareció detenerse por un instante. La mujer del café se frotó las manos nerviosamente. Al principio, pensó que podría seguir ignorándola, pero los ojos de Clara, llenos de determinación, la hicieron ceder. Con un suspiro profundo, la señora empezó a hablar. Tu abuelo, comenzó. Y Clara notó que su voz vacilaba. Era un hombre extraño, sí, pero no era lo que decían. La gente se inventó historias. El reloj que fabricó, el de las 11:11 de la mañana, era algo más que un reloj. Era un objeto que transportaba recuerdos. Algo más grande que un simple mecanismo. Él quería transmitir algo a través de él. Clara se acercó más, pegando la oreja a la señora como si quisiera no perder ni una palabra. ¿Qué transmitía?, preguntó, casi en un susurro. La señora bajó la mirada, y en su voz se escuchó un tono de tristeza. Recuerdos,
Redención. Él no quería que las personas olvidaran lo que habían hecho. Ese reloj era el último que construyó antes de, bueno, ya sabes, antes de todo lo que pasó. A través de él, quería que la gente viera sus propios errores, sus propios pecados. Pero no entendieron. Nadie entendió. Clara frunció el ceño. Ahora entendía un poco mejor la extraña sensación que había tenido al escuchar el sonido del reloj. Una mezcla de nostalgia, arrepentimiento, y, de alguna manera, condena. ¿Y mi madre?, preguntó, buscando más respuestas, una conexión. La señora la miró con lástima y asintió lentamente. Tu madre huyó porque, según ella, tu abuelo había causado la muerte de un joven del pueblo. Un accidente, o eso fue lo que ellos dijeron. El reloj, ese reloj de las 11:11 de la mañana fue culpable. Eso decían. Pero en el fondo, el viejo solo intentaba que todos enfrentaran lo que habían hecho, sus propios errores. Quiso redención, pero el pueblo no estaba listo para escuchar. Clara sintió que el peso de las palabras caía sobre ella. Todo lo que había oído, todo lo que había intuido, ahora cobraba sentido. El reloj de las 11:11 de la mañana no solo marcaba la hora. No solo estaba ligado al tiempo. Era un vínculo entre la vida, el arrepentimiento y la muerte. Un intento por parte de su abuelo de redimir lo que el pueblo había hecho. Con una mezcla de comprensión y dolor, Clara salió del café sin decir nada más. Lo que había descubierto no la tranquilizaba, pero al menos ya no estaba perdida en las sombras del misterio. Los recuerdos y la verdad se entrelazaban, al igual que los engranajes de un reloj, y Clara sabía que tenía que seguir adelante. Restauración y despedida. El sonido del reloj de las 11:11 de la mañana ya no resonaba con el mismo peso. Había pasado mucho tiempo desde que Clara comenzó a restaurar el viejo reloj, y durante ese proceso, algo dentro de ella también había cambiado. Cada pieza que encajaba en su lugar no solo reparaba un mecanismo oxidado, sino que también restauraba la memoria de un hombre olvidado por su pueblo y por su propia hija. El trabajo de su abuelo, su vida, su legado. Todo lo que había sido distorsionado por el paso del tiempo y por los errores del pasado, comenzaba a recuperar su forma original. Clara se sentó frente al reloj con una mezcla de agotamiento y satisfacción. A lo largo de los días, había dado pequeños avances, cada uno más significativo que el anterior. Los engranajes que se habían quedado atascados, las piezas que faltaban, todo había encontrado su lugar. Al principio no entendía por qué sentía tanto apego a ese objeto. Pero ahora, mientras lo observaba, entendía que el reloj no solo le había enseñado a restaurar algo físico. Le había mostrado la importancia de sanar lo que había sido roto. De restaurar la dignidad que le había sido arrebatada a su abuelo. La última pieza encajó perfectamente en su lugar. Clara apretó los tornillos con firmeza, y por un momento, sintió que el tiempo, finalmente, había comenzado a moverse de nuevo. Cuando estuvo lista, con las manos temblorosas, presionó la pequeña palanca que activaba el mecanismo. El reloj, que había estado en silencio durante tanto tiempo, cobró vida de nuevo. Las manecillas comenzaron a moverse lentamente, y Clara, con los ojos fijos en él, observó cómo el reloj avanzaba hacia las 11:11 de la mañana. Un suspiro se escapó de sus labios, y por primera vez, la sensación de miedo que le provocaba ese número comenzó a desvanecerse. El reloj ya no era solo un testigo del pasado, sino una herramienta para la redención. Esa noche, como había sucedido todas las anteriores, Clara se quedó despierta esperando el sonido de las 11:11 de la mañana.
El reloj siguió avanzando lentamente, hasta que, finalmente, las manecillas marcaron la hora. Y cuando lo hizo, el sonido que llenó la habitación fue más suave, menos ominoso. Como si el reloj le diera la bienvenida a un nuevo capítulo. Pero esa noche, Clara no se limitó solo a escuchar el reloj. Algo nuevo ocurrió. De repente, las imágenes comenzaron a fluir en su mente. Los recuerdos que había vivido a través del reloj ya no eran fragmentos aislados. Esta vez, ella estaba allí, observando una escena que nunca había conocido, pero que sentía profundamente familiar. Un hombre, de rostro grave pero amoroso, se encontraba en un taller de relojería. Era su abuelo, el relojero, pero en su rostro no había amargura. Estaba trabajando, y la niña que estaba frente a él, de unos 10 años, lo miraba con una mezcla de admiración y cariño. Clara reconoció a esa niña, era su madre, mucho más joven. La niña parecía abrazarse a los recuerdos de su padre, tan aferrada a él como la madre que había sido en su mente. La escena mostraba a la niña mirando con devoción cómo su padre arreglaba uno de los relojes más complejos que había creado. De repente, la visión cambió. Clara vio a esa misma niña, ahora adulta, con una expresión triste, abrazando a su padre. Un adiós, un último adiós entre ellos. La mujer que luego se convertiría en su madre se alejaba, dejando atrás a su padre, que la observaba alejarse con ojos llenos de amor y tristeza. Era la despedida de un hombre que había amado tanto a su hija que la había dejado ir, aunque su corazón estuviera roto. Clara lo vio todo con claridad. El sacrificio de un padre y el dolor de una hija que se vio obligada a huir. El reloj marcó las 11:11 de la mañana una vez más, y por fin, en ese preciso momento, Clara entendió. El reloj no solo había sido testigo de la desdicha, sino también de un profundo amor. Un amor que se vio distorsionado por el miedo, los errores y las decisiones equivocadas. Al amanecer, Clara despertó con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón en paz. El reloj había dejado de sonar. El ciclo de las 11:11 de la mañana se había cerrado, y con ello, también se cerró la herida de su familia. Clara sabía que su abuelo, donde quiera que estuviera, finalmente descansaba en paz. Y, tal vez, ella también podría comenzar a sanar las cicatrices del pasado. Clara se quedó en el pueblo. La relojería, que había sido un lugar de sombras y recuerdos perdidos, se convirtió nuevamente en un centro de vida. A medida que Clara restauraba los relojes, no solo estaba restaurando el pasado, sino también reparando los recuerdos rotos de su familia. Cada engranaje que volvía a funcionar, cada pieza que se encajaba en su lugar, representaba una redención no solo del taller, sino de las vidas que se habían visto afectadas por las decisiones del pasado. Un día, después de meses de silencio, la madre de Clara llegó. Ya no era la joven mujer que había huido, sino una mujer mayor, marcada por los años y las decisiones difíciles. Clara la observó con una mezcla de emoción contenida y desconfianza. Sabía que, después de tantos años, su madre había vuelto por una razón, para enfrentar lo que había hecho. La madre de Clara se acercó al antiguo taller de su padre, el relojero, el hombre que había muerto solo, sin nunca conocer el rostro de su nieta. Sabía que debía enfrentar su propio dolor, la culpa que había arrastrado por tanto tiempo. Aquello que nunca pudo decirle a su padre, lo dijo ahora. Entre lágrimas, mirando los relojes detenidos que él había dejado atrás. Lo siento, papá. Su voz temblaba. Te fallé. Nunca volví. Nunca te dije que te amaba. Clara, al verla,
Entendió que aunque el tiempo no podía regresar, aún había espacio para el perdón. Sabía que su madre había tenido sus razones para huir. Pero también entendía que esa huida había dejado cicatrices profundas en su corazón y en la memoria de su abuelo. El perdón no siempre llega cuando se desea, pero Clara sabía que, al menos ahora, su madre podía hacer las paces consigo misma. La relojería fue restaurada por completo, pero la verdadera restauración ocurrió en el corazón de Clara y de su madre. El tiempo, aunque no puede deshacer lo vivido, tiene el poder de ofrecernos una segunda oportunidad para sanar. Con la luz del sol al final del día, Clara decidió quedarse y reabrir la relojería. Al final, el tiempo, por fin, volvía a avanzar. Ahora, el tiempo vuelve a avanzar. La historia de Clara es, en esencia, un viaje a través del tiempo y de las heridas que éste puede dejar en las personas. No solo habla de relojes y engranajes, sino de memorias, culpas y secretos familiares que se niegan a ser olvidados. El abuelo, obsesionado con controlar el tiempo, terminó atrapado en su propia trampa. Un descuido que cambió para siempre la vida de quienes lo rodeaban y fracturó el alma de su familia. Pero también es una historia sobre redención y perdón. Clara, al restaurar el reloj de las 11:11 de la mañana, no solo repara un objeto, sino que repara las piezas rotas de su propia historia familiar. Ella aprende que el tiempo no puede deshacerse, pero sí puede enseñarnos a aceptar lo que pasó y a sanar. La huida de su madre, lejos de ser solo un acto de abandono, fue un intento desesperado por proteger a su hija del dolor y de un pasado demasiado pesado para cargar. Y aunque esa distancia dejó cicatrices, también dejó espacio para que el perdón y la comprensión crecieran con el tiempo. Finalmente, Clara encuentra paz no solo al darle vida nuevamente al reloj, sino al reconciliarse con las sombras del pasado, entendiendo que el verdadero poder del tiempo no está en detenerlo ni controlarlo, sino en permitir que nos enseñe a seguir adelante. Y así, con el tic-tac del reloj renovado y la reconciliación con su madre, Clara abre un nuevo capítulo, uno donde el pasado ya no pesa como una condena, sino que sirve como un faro que ilumina el camino hacia un futuro lleno de esperanza. El reloj vuelve a latir, y con él, una familia encuentra la manera de sanar. Clara aprendió que el tiempo no es solo un hilo que nos ata al pasado, sino un puente que nos permite avanzar. No hay reloj que pueda detener el dolor, pero sí hay quienes pueden elegir perdonar. En la reparación de ese reloj único, también se reconstruyeron los lazos rotos y se abrieron puertas cerradas por el miedo y la culpa. El tiempo sigue su curso, imparable. Pero ahora lleva consigo una nueva promesa, la de encontrar luz incluso en las sombras más profundas. Así termina esta historia, no con el fin de un ciclo, sino con el comienzo de uno nuevo. Un ciclo donde el pasado es un maestro, y el futuro, una esperanza abierta. Si esta historia te tocó, entonces no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigas disfrutando de más historias como esta. Gracias por tu agradable compañía hasta el final. Nos vemos en nuestra próxima historia. Hasta pronto.